Hola a todos. Hasta ahora hemos hecho dos asignaciones, el color y la luz. Ahora en este vídeo vamos a hacer dos más, que son la textura y el patrón. Son las dos asignaciones más fáciles del nivel 1. Cuando hagáis las fotografías, no las hagáis, no mezcléis una asignación y la otra, sino que hacer primero una de las dos y luego hacéis la siguiente. Para la asignación de la textura necesitaréis que haga sol, porque es lo que da la sensación táctil en la imagen. Normalmente cuando la luz es una luz lateral, es lo que aumenta lo que se llama el microcontraste de una imagen. Y es lo que a nosotros nos hace percibir textura. Entonces, la mayor dificultad está, desde un punto de vista de la fotografía contemplativa, está en diferenciar el hecho de que sabemos que algo tiene textura o vemos que algo tiene textura. Todo tiene textura. Pueden ser texturas más suaves o más rugosas, pero todo tiene textura. Ahora, es diferente saberlo que verlo. La vista es el segundo sentido que más utilizamos en la fotografía. Cuando nosotros vemos algo, eh, casi podemos tener una sensación táctil, como si tocáramos con los ojos. Hay una frase de no sé si es una santa, que decía algo así, dice: tengo dedos en los ojos y lo que miro tiento. Es una frase que Manolo Laguillo utilizó en algún artículo suyo y se me quedó grabado. Entonces, cuando hablamos de textura, no solamente estamos hablando de cosas rugosas, también podemos hablar de cosas suaves. No solamente penséis en detalles de piedras rugosas o en maderas toscas, sino que fijaros en vuestro ojo. Seguimos trabajando con el flash de percepción y en este caso el flash de percepción ponemos nuestra atención en la sensación táctil que nos llegan a través de los ojos. En cuanto al patrón, todavía es más fácil, es la más fácil de todas. No necesitáis que haga ningún día de luz con una luz especial, se puede hacer con luces duras o con luces suaves. Y lo que estamos hablando aquí es de la repetición de las formas. No necesitamos tampoco que las formas sean iguales. De alguna manera, la textura y el patrón juntos componen lo que llamamos la forma, lo que nos ayuda a diferenciar un objeto de otro. Nosotros tenemos una idea, por ejemplo, global de árbol, como palabra en nuestra mente, y los árboles, cada uno tiene su forma, pero en cambio sabemos reconocerlos, sabemos o utilizamos esa palabra para definir a todo tipo de árboles, más altos, más bajos, pero tienen algo en común. Bueno, sin enrollarme más, el patrón, ya veréis en los ejemplos, es la más fácil de todas y se trata de fijaros, de poner vuestra atención, vuestro flash de percepción en la repetición de las formas. Vamos a ver ahora algunas fotografías. Vamos a empezar con los ejemplos que tienen que ser vuestra referencia porque son ejemplos del nivel 1 de textura. Como veis en esta fotografía hay sol y no solamente sabemos que hay textura, sino que es una sensación visual. Reconocemos lo que os decía del microcontraste en las zonas, eso es lo que nos da la sensación de textura, que en cada zona hay pequeñas zonas de luz y de sombra, que es lo que nos da la sensación de textura. Y como veis es una sensación táctil, visualmente táctil. Aquí igual tenemos sol, lo que os decía, tenemos alguna zona. Sí que para la textura necesitamos
que por lo menos una parte importante de la imagen esté enfocada, porque el desenfoque reduce esa sensación táctil. Aquí tenemos foco en la zona derecha, en cambio en la izquierda perdemos parte de la sensación táctil porque está desenfocada. Seguimos en la misma línea, la zona central aquí está enfocada, y si os fijáis es esa sensación táctil. Ya veis que no tiene mucho secreto en principio, ¿eh? Ya sabéis que lo que os decía, que necesitamos o una luz lateral o depende del tema, puede ser una luz trasera. Pero la luz frontal, como por ejemplo es la luz del flash, lo que hace es aplanar la imagen, ¿eh? Si tenemos el sol detrás nuestro, no vamos a tener sensación de textura. ¿Veis? Por ejemplo, aquí no tenemos esa sensación rugosa, pero sí que tenemos sensación de textura en las gotas, en los volúmenes, que tienen esa... O sea, es algo casi como si pudiéramos tocarlo con los ojos y casi mojarnos, ¿eh? Eso es lo que aporta la sensación táctil. Aquí tenemos otra imagen, en este caso es una plancha ondulada, ya no es una cuestión de microcontraste, pero sí que tenemos esa sensación táctil de la imagen, aunque está un poco desenfocada por la foto de origen, no porque la imagen en sí lo estuviera. Aquí se nos juntan los dos temas, porque también sí que tenemos la sensación táctil, tenemos también luz, veis zonas con el reflejo del sol y zonas oscuras, y eso es lo que nos da esa sensación táctil. Pero al mismo tiempo también, y a veces nos encontramos, también hay un tema de patrón porque son formas que se repiten, ¿eh? Luego veremos más las imágenes de patrón. Seguimos con la misma. Sí que necesitamos, para tener una sensación de textura, nos obliga a acercarnos. También nos pasaba antes con el color y otros temas, pero con la luz no era tan importante. Pero para poder tener una sensación táctil, visualmente, nos pasa a nosotros. Cuanto más lejos vemos, cuanto más lejos está el objeto, la sensación táctil se pierde, se va diluyendo. Eso pasa en los paisajes donde tenemos más detalle en el primer término, hay más sensación táctil y a medida que se va alejando en el horizonte se pierde esa sensación. Todo está lleno de textura. Cualquier tema puede ser interesante y además nos abre a mundos muy curiosos, ¿no? Que muchas veces se acercan a lo abstracto. Pero bueno, es lo que estamos trabajando en el nivel 1. ¿De acuerdo? Os recuerdo la diferencia entre nivel 1 y nivel 2, porque por ejemplo en esta ya es la sensación táctil, sabemos que tiene textura, o sea, evidentemente es una corteza de un árbol y es rugosa, pero no es tan evidente. Tenemos textura en la parte derecha, pero en la parte izquierda se diluye el efecto táctil, el efecto visual. Aquí no, una imagen más suave, pero fijaros que casi tenemos esa sensación con los ojos, podemos tocar la materia. Ahora esta no me acuerdo si la he puesto por patrón o por la textura. ¿Me vais a permitir que lo deje ahí? ¿Seguimos? Pues debía ser patrón, porque esta es una de las fotos que mis profesores nos pasaron para trabajar el patrón. No es el mejor ejemplo, pero sí que es lo que os decía, que para que haya patrón no tienen que ser formas iguales, ¿eh? Aquí son formas bastante diferentes unas de otras, pero sí que lo que resalta, lo que constituye el flash de percepción es una cierta repetición de formas
que tienen una cierta similitud entre ellas. Claramente, lo que os decía, el patrón, la repetición de una forma que se repite con variaciones. Una tiene la ventana abierta, el reflejo aquí es diferente, pero la forma es, en este caso, es idéntica unas a las otras. Seguimos con lo mismo, aunque aquí también le podemos añadir una cierta sensación táctil. Si nos fijamos, como tiene luz lateral, podemos casi, ¿sabéis eso cuando coges la lata de Coca-Cola que tiene una sensación táctil, ¿no? Cuando abres la pestaña, casi lo podemos tocar. Pero estamos hablando de patrón porque es lo primero que llama la atención, lo que resalta en el momento de ver la imagen, la repetición. Seguimos con la misma. Lo que os decía, el patrón no necesita que haya luz fuerte, luz de sol. Un patrón también. Aquí influye, porque el patrón también influye el color, ¿no? Las variaciones de azul que hay en estos vidrios. Pero aquí el color no sería lo que resalta del tema, lo que llama más la atención, sino la repetición. Esta es difícil porque aquí tenemos mucha textura, pero también hay patrón. Tenemos la repetición de los cables, pero al mismo tiempo, como son unos cables muy texturados, la sensación táctil a veces no es tan fácil saber diferenciar la asignación porque los elementos del nivel 1 claro, no están solos, se mezclan unos con otros, ¿no? Patrón, claramente. Bueno, vamos a ver ahora los ejemplos que os he escogido de ejemplos de historia de la fotografía. Solamente recordaros que esos son ejemplos que no es para el trabajo, pero son inspiradores, creo yo. Y normalmente ya sabéis que los ejemplos de la historia de la fotografía no pertenecen al nivel 1. Alguno puede que ser que sí, pero no es lo habitual. Normalmente se mueven más en el nivel 2, en el nivel del mundo, de reconocer el mundo. Bueno, vamos a ver los ejemplos y empezaremos con una fotografía de uno de los pimientos de Edward Weston. Hay una que es la más conocida, creo que os la he puesto en algún otro vídeo, o igual no. No sé, no me acuerdo ahora, pero hizo muchas y aquí tenemos uno de los ejemplos. Weston es un fotógrafo que utilizaba, porque es un fotógrafo, digamos, bastante matérico, y utilizaba en sus imágenes la textura. Era algo porque para dar sensación de materia, de táctil, la textura es el elemento principal. Aquí tenemos una foto de Ernst Haas, que fue un fotógrafo de la National Geographic, y aquí utiliza, bueno, las formas de la nieve con una luz trasera, contraluz, que resalta los volúmenes. Aquí, además de tener la sensación o el contraste en la imagen entre zonas de luz y zonas de sombra, sí que tenemos mucha sensación táctil en los sitios donde la luz, digamos, ¿cómo decirlo?, como que acaricia, ¿no?, la nieve, con referencias clásicas al cuerpo femenino y todo eso. Esta es una fotografía de Jean-Luc Sieff, que es un fotógrafo de moda y también artístico francés. Fijaros en esta luz, es una luz cenital, viene de arriba y resalta, digamos que necesitamos que la luz sea lateral respecto a la superficie que vamos a fotografiar, ¿eh? Aquí no es lateral respecto a nosotros, está arriba la luz, pero sí que es lateral respecto a la piel, a su cara, y entonces podemos percibir todas las arrugas, que esta es la sensación táctil que da.
Esto de aquí detrás, seguramente lo ha hecho en el laboratorio, tapando, dándole más exposición para que se oscureciera. No forma parte de la iluminación general de la imagen. No estoy seguro esta si es de Ansel Adams. El tema de la textura, el desierto, es uno de los grandes temas. Y aquí vemos cómo, en función de la inclinación de las superficies, hay superficies que tenemos textura, que es esta mitad de la fotografía para adelante, y luego hay otras que no, que son absolutamente gráficas, ¿no? Esta zona en negro, esta de aquí, y lo que os decía antes, puede ser que aquí hubiera textura, pero está demasiado lejos. ¿Eh? Aquí también puede haber textura, pero eso, está lejos y entonces para la textura necesitamos una mínima proximidad al objeto. Creo que esta es de Aaron Siskin, la, un tema más de ciudad, la textura de los grafitis y de las pinturas y de la publicidad que se ha ido degradando y que nos deja esa sensación, bueno, de capas, de textura, sensación táctil. Una foto, esta es de... no me sale el nombre ahora. Aquí tenemos lo que os decía, es clásico, ¿no? Una luz completamente lateral y tenemos aquí iluminados y tenemos esa sensación táctil. Lo que pasa que sí que al estar, al estar un poco lejos la imagen no coge tanta fuerza, pero la percepción sí que es de textura. Esta la he puesto porque es otro tipo, ¿no? Os decía antes que no hace falta que todo sea eh, texturado, así rugoso, ¿no? Aquí la sensación táctil es de leche, es una o de una materia cercana o parecida, ¿no? A la viscosidad que puede tener la leche o una crema facial o alguna cosa de este estilo. Y tenemos esa sensación táctil. ¿Mm? Fijaros que también la luz, por las sombras podéis ver que la luz viene, parece que venga de aquí, un poquito de arriba casi, y nos da, es bastante frontal aún así, pero sí que tenemos la sensación táctil, ¿no? De que casi podemos mojarnos los dedos. Bueno, esta es otra foto clásica de Edward Weston y es un ejemplo clarísimo de asignación de textura. No está en el nivel 1 porque vemos que es la puerta y que tiene las bisagras y todo esto, pero está muy próxima al nivel 1. Si lo hubiera eliminado de aquí, solamente que hubiera reencuadrado esta zona, ya estaríamos casi en el nivel 1. Creo que esta también es de él. Como os decía antes, era un hombre que utilizaba mucho la textura porque era un hombre muy matérico. Sus fotografías nos hablan mucho de los objetos y del mundo matérico. Esta es una fotografía de Irving Penn. Bueno, parece un gran retrato. Por la posición de los dedos está hablando de un trompetista. Es la mano de Miles Davis. También Irving Penn era un fotógrafo que utilizaba mucho la textura, utilizaba incluso en los fondos, influyó mucho en eso, ¿no? Fondos de arpillera, cosas de ese estilo, y también con luces laterales que potenciaban todo el efecto este táctil. Os paso a la siguiente porque es el mismo, es el otro retrato, es un retrato de Miles Davis, y fijaros esa sensación de la piel, ¿no? Pero a todos los niveles. Y lo que os decía, el microcontraste, fijaros en las zonas, eso es lo que nos da, si ahora
bueno, si ampliamos una pequeña zona veremos que hay pequeños puntitos de luz y de sombra y esto es lo que nos da la sensación táctil. En las manos, en la textura de la piel de las manos se ve más. Otra de Irving Penn, este es Truman Capote y sigue en su línea, ¿eh? Sensación táctil, la cara, los ojos y también al mismo tiempo volumen, ¿eh? No solamente está hablando de la textura, sino que da sensación de volumen. Y esta la he puesto para complementar lo que os decía, de que no, cuando, claro que aquí hay mucha textura, pero estamos demasiado lejos. Estamos demasiado lejos de, podemos percibirla o intuirla, pero es más difícil que tengamos una sensación táctil. Creo que esta es de John Coplands, fotógrafo más contemporáneo que se hacía autorretratos de partes del cuerpo. Aunque no tiene una luz muy dura, sí que vemos aquí abajo, el dedo meñique, que la luz era bastante potente, aunque no es muy rasa, es bastante frontal, pero aún así sí que hay sensación táctil, visual, no solamente saber que hay textura. Otra de Irving Penn, esta foto, esta serie la vi hace muchos años en el Instituto de Estudios Norteamericanos, era una pasada porque eran platinotipias, estaban hechas con papeles al platino que, vamos, que se los tenía que hacer él porque no están en el mercado. Dan unas tonalidades con mucha graduación de grises. Y las presentaba en 4 para poder, porque se hacen por contacto, se hacen con un negativo muy grande por contacto. Entonces, no lo puedes hacer con la ampliadora y para hacer un tamaño grande, pues lo partió en 4 trozos. Esta es otra foto de Edward Weston, es una foto que si os apetece, es una foto que está hecha hacia el final de su vida. Hay un vídeo colgado en el canal de YouTube que comento fotografías y la situación personal de Edward Weston en los últimos años. Es de un libro que se llama The Last Year, bueno, sí, de los últimos años porque él pasó una enfermedad y bueno, y cómo sus fotografías reflejan los momentos difíciles que estaba viviendo. Otra de Edward Weston, como podéis ver, es un autor que me fascina, es un autor muy contemplativo. Y aquí me he atrevido a incorporar algunas fotos mías de una serie que hice hace unos años que se llama Vestigios y que es yo vivo en el campo y son fotografías que están hechas a escasos metros de mi casa. Y que el tema principal es la textura. Además está hecho con una técnica, que bueno, igual algún día, una técnica de donde se hacen varias fotografías de manera que luego con un programa se juntan y tienes todo totalmente enfocado. Desde el primer plano aquí hasta el último detalle está totalmente enfocado. Aquí tenéis otra. Es luz trasera, luz que da volumen, que da ¿eh? Esta sensación táctil de las hojas secas. Otra más. Y una última, una simple hoja de col. Me parece un buen ejemplo de la asignación que os comentaba, ¿no? De la sensación táctil que da pues, todos los boños que tenemos aquí. Si os fijáis, aquí parece, esto ya es otra cosa, ¿eh? Parece la cabeza de una lagartija, de un dragón o algo así, con los ojos y la nariz. Y creo que esta es la última. Está muy asociada también
la textura y todo esto tema con, bueno, estos temas que son materiales oxidados y que esto trabajaremos en el segundo nivel, que es lo que se llama el wabi-sabi, que es una, ¿cómo llamarlo? Forma parte de la estética japonesa. Y aquí tenemos ejemplos de patrón. Como podéis ver, no solamente con las cosas, claramente es nivel 2 y todas esas cosas, pero aquí el patrón es eso, lo que destaca, lo que más llama la atención de la imagen es la repetición de las formas, ¿no? De las novias. También el contraste con este hombre que está pasando con el carrito, pero así de entrada el primer efecto tiene que ver con la repetición. Aquí también hay repetición, aunque forma parte de la misma planta. Otra foto de John Coplands. Aquí las repeticiones también está en los trozos de los dedos que aparecen en la imagen. Aquí tenemos una doble repetición. Por un lado, las tres formas esculturales femeninas abajo y luego los cuatro helicópteros arriba, ¿no? Claramente el contraste que aportan uno con otro. Pero es asignación de patrón, es repetición. En este caso, quizá no es tan evidente. Esta es una foto de Walker Evans, dentro de lo que él hacía, que llamaba el estilo documental. Y pues eso, ¿no? Coches, como veis, con formas diferentes, con puntos de vista a veces diferentes, con algunas están tapados, pero es la repetición. Esta es de Imogen Cunningham, que era estuvo en el grupo F-64 junto con Ansel Adams y creo que Edward Weston y era una mujer que, bueno, tenía hijos y las fotos las hacía en el patio de su casa a sus plantas, muchas de ellas. Y aquí tenemos un ejemplo. Seguimos con lo mismo, es una foto más. Está claro lo que se ve aquí, ¿no? Es el pueblo, pero estos tejados, estas casas. Ya os he dicho antes que. Ah, mira. Esta foto creo que es de Paul Strand, me parece que es de la etapa mexicana, de un trabajo que hizo en México y que recuerda un poco, él estaba bastante politizado y recuerda un poco a la hoz, a la hoz y el martillo, ¿no? Falta el martillo, pero lo mismo, formas repetidas. Ya veis que ya os he dicho que es el tema más fácil. Este lo he puesto, pero no estoy muy convencido de su. Bueno, aquí es más el grosor de gente, ¿no? Pero sí que hay una cierta repetición, pero no la cogéis como ejemplo. Esta es de Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, el gran fotógrafo mexicano, con ese toque surrealista que tienen los mexicanos. Y bueno, estos sodres de pellejos de animal, de cerdo, supongo, para llevar líquidos. Cartier-Bresson, no sé si, bueno, hay una repetición, pasa un poco como la foto de los helicópteros y las estatuas. Tenemos, aunque sea una repetición aquí, no solamente son dos las mujeres, sino que de alguna manera se multiplican. Es una doble pareja. ¿Eh? Esta, no sé si también es de Manuel Álvarez Bravo. Claramente la repetición de los sombreros, el punto de vista, ¿no? Diferente la imagen si se hace desde atrás, que si salieran las caras de la gente, porque aquí es el sombrero, es el objeto lo que resalta. Esta también es de Paul Strand, creo que está hecha, ahora no sé si en Irlanda, Escocia o en Francia.
las guadañas que se utilizaban antes para trabajar, cortar hierba en el campo. Esta es de Reinhard Patz, un alemán, lo que se llama la nueva objetividad, que sería la versión alemana del estilo documental de Walker Evans. Refleja mucho también la producción en cadena, ¿no? La fábrica, la repetición de un objeto, de objetos iguales, que solamente las máquinas son capaces de hacer. Eh, ¿Cómo se llama? Salgado, Sebastião Salgado, en las minas de oro de Brasil, creo que es, cómo utiliza este recurso de la repetición para darnos esta sensación de masa, de agobio, también de, bueno, la perpendicular, ¿no? Pero el objeto primario, el elemento primario es la variación de una misma forma. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Os animo a que hagáis las fotos y me las enviéis. Ya sabéis, si no habéis hecho asignaciones anteriores, no os preocupéis, me las enviáis y en el próximo vídeo que comentaré las fotos de estas asignaciones empezaremos por las más antiguas. Nos vemos, que os vaya muy bien. Un abrazo a todos. Hasta luego.